Buen día, mis queridos estudiantes, ¿cómo les ha ido? Espero que se encuentren muy bien en unión de su familia. Iniciamos el segundo periodo. Para este periodo vamos a trabajar virtualmente. Entonces es una nueva metodología que vamos a implementar y pues confiando en Dios pues que nos va a ir muy bien. Muy atentos a todo lo que se va a subir en esta plataforma y realizar pues las actividades, los cuestionarios, todo lo que está en ella. Para el día de hoy en la clase de lengua castellana les traigo un tema muy importante que se llaman los sintagmas. ¿Pero qué es un sintagma? Pues un sintagma es un grupo de palabras que desempeña una misma función sintáctica dentro de la oración. ¿Y qué es la oración? Entonces, la oración es la unidad mínima de comunicación que transmite un mensaje, ¿cierto? Acuérdense que la oración también tiene unas partecitas, se divide, tiene sujeto y tiene predicado, ¿sí? Que el sujeto es quien realiza o de quien se dice algo en la oración, puede ser una persona, un animal, una cosa, y el predicado es lo que se dice de este sujeto. Para el día de hoy entonces vamos a ver cuáles son los tipos de sintagmas. Entonces es muy importante, o la parte más importante de un sintagma es el núcleo, que este puede ser un sustantivo, puede ser un verbo, puede ser un adjetivo, puede ser un adverbio o una preposición. Entonces el sintagma puede desempeñar numerosas funciones en la oración. Entonces vamos a ver cuáles son las clases de sintagmas. Entonces el primer sintagma que vamos a ver es el sintagma nominal. El sintagma nominal, entonces este hace referencia a que el núcleo es un nombre. Entonces lo vamos a designar con las siguientes letras, la S y la N. ¿Qué es el grupo nominal? El grupo nominal es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a un sustantivo, por ejemplo, el inteligente cocinero. En el grupo nominal, la palabra más importante es el sustantivo, en este caso, cocinero. El grupo nominal puede aparecer solo y constituir un mensaje con sentido completo, o bien formar parte de una oración y aparecer con otras palabras. Por ejemplo, el inteligente cocinero tuvo una idea. ¿Cuáles son las palabras del grupo nominal? El grupo nominal puede estar formado por una o varias palabras. Por ejemplo, carne, la carne o la carne jugosa. Las palabras que suelen aparecer en el grupo nominal son el artículo, el sustantivo y el adjetivo. Cada una de estas palabras desempeña una función en el grupo nominal. Vamos a verlas. ¿Cuáles son las funciones de las palabras en el grupo nominal? Recuerda que las palabras que suelen aparecer en el grupo nominal eran tres: el sustantivo, los artículos y los adjetivos. Los sustantivos son palabras que nombran a las personas, los animales, objetos, ideas o sentimientos. Por ejemplo, mayordomo, cordero, plato, enfado. En el grupo nominal, el sustantivo desempeña la función de núcleo. Los artículos son palabras que van delante de los sustantivos y sirven para concretarlos. Son artículos las palabras el, la, los, las, un, una, unos, unas.
En el grupo nominal, los artículos desempeñan la función de determinante. Además de los artículos, hay otras palabras que pueden funcionar como determinantes, por ejemplo, los demostrativos o los posesivos. Los adjetivos son palabras que expresan cualidades o estados, por ejemplo, delicioso, tierna, suculento, desesperado. En el grupo nominal, el adjetivo desempeña la función de complemento. Recuerda que el grupo nominal es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a un sustantivo. Además del sustantivo, suelen formar parte del grupo nominal los artículos y los adjetivos. Cada una de estas palabras que forman un grupo nominal desempeñan en él una función. El sustantivo funciona como núcleo, el artículo funciona como determinante y el adjetivo funciona como complemento. El sintagma adjetival. Este sintagma lo denomina o está constituido por un núcleo, que es un adjetivo, y también está seguido por un complemento. Este sintagma lo vamos a denominar con las siguientes letras. Sintagma adjetival. El sintagma adverbial. Este está formado por un núcleo, que es un adverbio, también por unos cuantificadores y un complemento del adverbio. Entonces, este sintagma lo vamos a designar con la abreviatura SADV, sintagma adverbial. En este vídeo veremos cómo se analizan los sintagmas adjetivales y adverbiales. Comenzaremos por ver la estructura de los sintagmas adjetivales. El adjetivo guapo puede aparecer solo y ser núcleo de un sintagma adjetival. Pero también puede aparecer acompañado de otras palabras, por ejemplo, adverbios, como más, que cumplen la función de modificador. También puede acompañar a los adjetivos los sintagmas preposicionales, por ejemplo, de clase es complemento del adjetivo. A continuación veremos que la estructura de los sintagmas adverbiales es prácticamente idéntica a la de los adjetivales. Vemos que lejos puede aparecer solo y ser núcleo de un sintagma adverbial. Pero también puede aparecer un adverbio que lo modifique. Su función será, por tanto, la de modificador. Otras estructuras que pueden acompañar a los adverbios son los sintagmas preposicionales, que harán la función de complemento del adverbio en este caso. Por tanto, ya sea el núcleo, un adjetivo o un adverbio, vemos que pueden llevar otros adverbios que harán de modificadores o sintagmas preposicionales que harán de complemento del adjetivo o complemento del adverbio según el caso. El sintagma verbal está formado por un núcleo, que es un verbo, y también tiene unos complementos. Este sintagma verbal se va a designar con las siguientes letras. Sintagma verbal.
Pero antes recordemos los tipos de sintagmas que hay. Los tipos de sintagmas que hay son sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adverbial, sintagma adjetival y sintagma preposicional. El sintagma verbal es una palabra o un grupo de palabras cuyo núcleo es el verbo. Veamos un ejemplo de sintagma verbal. José come helados. Aquí nos hacemos dos preguntas. Primero, ¿de quién estoy hablando? Y segundo, ¿qué está haciendo esa persona o ese sujeto del que estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? De José. Ese es el sintagma nominal que funciona como sujeto. ¿Pero qué está haciendo José? José come helados. El sintagma verbal es come helados. El núcleo de este sintagma verbal es el verbo, que es comer, y lo acompaña un complemento directo que es helados. Otro ejemplo de sintagma verbal es José ha comido helados. De nuevo, el sintagma nominal que funciona como sujeto es José y el verbo es ha comido. Este a con h es del verbo auxiliar haber y me está acompañando el verbo principal comer. Ha comido, y por eso lo tomo como un solo verbo en el análisis de la oración. Entonces el sintagma nominal es José y el sintagma verbal ha comido helados. En este caso el sintagma verbal no solamente es el verbo, sino las palabras que acompañan al verbo y por la cual existe en esa oración. José come helados, pero también puedo decir que José comió helados esta mañana, y todas esas palabritas le corresponden al verbo, todo eso le corresponde al sintagma verbal. Otro tipo de sintagma verbal es cuando existe una perífrasis verbal. ¿Y qué es una perífrasis? Es cuando necesito dos verbos para que la oración tenga sentido. Por ejemplo, José empezó a comer helados. Tengo dos verbos, pero comer sigue siendo el principal. ¿Y cuál es el verbo que me forma la perífrasis verbal? Empezó. Entonces tengo el verbo empezar y tengo el verbo comer. Después de usted haber visto la lección del sintagma verbal, va a desarrollar el siguiente ejercicio. En el siguiente párrafo usted va a identificar los sintagmas verbales que existen. Vamos a ver si lograron identificar los sintagmas verbales. Seguimos con el sintagma preposicional. Este sintagma está formado por una preposición y también pues tiene un complemento. Este sintagma lo vamos a designar con las siguientes letras. Sintagma preposicional. Bueno, entonces ya habiendo visto de qué se trata cada sintagma, entonces vamos a
mirar qué actividades son las que hay en la guía. Hay 3 punticos. Entonces, el primer punto de la guía dice, escribe 5 ejemplos de sintagma nominal. Entonces, vamos a escribir ejemplos. Entonces, ejemplos de sintagma nominal. Entonces, mi padre. Otro ejemplo puede ser 6 libros. Aquí, ¿cuáles son los nombres? Entonces, mi padre, entonces este es el nombre, acá libros. Entonces, ese es el sintagma nominal. Son ejemplos. En el segundo punto dice, en las siguientes oraciones subraya el sintagma verbal. Entonces vamos a sacar una oracioncita de las que hay en la guía. Una puede ser, los niños estudian mucho para el examen. En esta oración solamente pues vamos a mirar cuál es el sintagma verbal. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál será el verbo? Entonces, estudian. Y el tercer puntico es completar el cuadro escribiendo 2 ejemplos de cada sintagma en su correspondiente casillita. Entonces, en el primer cuadrito, aparece que un sintagma adjetival. Entonces, ¿qué adjetivos puedo escribir ahí? ¿Cuál? Puedo escribir grande, ¿qué otro adjetivo? Bonito. En el siguiente cuadrito dice que un sintagma adverbial. Entonces, un ejemplo de un adverbio. ¿Cuál puede ser? Puede ser cerca, puede ser grande, ¿sí? Y en el sintagma preposicional, pues de las preposiciones. Entonces, acuérdense cuáles son las preposiciones. Podemos escribir 2, por ejemplo. Está a, ante, bajo, con. Entonces, estas son las actividades que hay en esta guía. También encontramos un cuestionario. Está sencillo, de 5 preguntitas para resolverlas. Recuerden que la actividad en la guía se debe tomar fotos y pues se sube ahí a la casilla de donde se ha creado la otra tarea. Espero que con estos videos, con esta explicación, pues les quede más claro qué son los sintagmas. En otra oportunidad, pues vamos a reforzar también a través de otro video más sobre este tema. Entonces, próximamente les estaré enviando otro video. Agradecerles su atención y nos estaremos viendo una videoconferencia. Vamos a programar una videollamada, una videoconferencia, pues para aclarar dudas de los temas que hemos visto. Entonces, hasta la próxima, que estén muy bien.